Lo revisábamos también con María Angulo en revista de prensa. Avanza la cuenta regresiva hacia las elecciones presidenciales en Estados Unidos. A 2 semanas de los comicios, los candidatos siguen virtualmente empatados y los estados péndulo, así como las minorías, serán clave en el resultado final. Justamente analizaremos esta última variable con Ernesto Castañeda, analista político, profesor asociado del Departamento de Sociología de la American University, director de The Immigration Lab. Ernesto, gracias por estar con nosotros en France 24. Hola Francisco, muy buen día. Buen día para ti también. Ernesto, el tema de la inmigración, bueno, ha sido uno de los puntos fuertes en las propagandas de cada candidato. Con políticas tan diferentes entre ellos, ¿es de esperar que quienes, por ejemplo, vienen de fuera de Estados Unidos se inclinen por Kamala Harris? Así es, o sea, Kamala Harris está prometiendo que encontraría caminos para que la gente que está aquí de manera indocumentada pueda tener un camino hacia la ciudadanía. Es decir, una amnistía, que es algo que lo dijo en su discurso sobre migración en Arizona, lo dijo en Univision, lo ha dicho un par de veces, sin embargo, los medios no han tomado mucho interés en eso, pero sí, o sea, solucionaría ese problema de los 10, 11 millones que están aquí indocumentados, a la vez que crearía más control en la frontera, al crear avenidas legales para aplicar, para ser inmigrante como electricista, como bombero, agricultor, etc. Tiene una propuesta de gobierno sobre el tema migratorio que es humana, ordenada, sensible. Por otro lado, tenemos a Donald Trump, que está culpando de todo a los inmigrantes, de todo, no es una exageración, y está prometiendo deportaciones masivas de los migrantes, los nacidos en otro país, así como probablemente familiares de ellos que tengan papeles que sean ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Y ahora estoy diciendo también que los enemigos internos que los apoyen también podrían ser visitados por el ejército. O sea, un lenguaje bastante extremo. Ernesto, antes de que se produjese el cambio de la candidatura demócrata de Joe Biden a Kamala Harris, las encuestas mostraban que el apoyo de los votantes afroamericanos a Joe Biden iba a disminuir respecto de 2020 y que 1 de cada 5 votantes estaba considerando incluso apoyar a Donald Trump. ¿Con Harris crees tú que se revierte esta tendencia? Sí, se ha divertido. Hay algunos afroamericanos, sobre todo hombres, que dicen que van a votar por Trump, pero la gran mayoría, estamos hablando de más del 80%, votarán por Kamala Harris y los demócratas. Entonces, esperar que en estos días un grupo vote el 100% por algún partido es irrealista. Y se estaba la expectativa, ha dicho muy bien Kamala Harris, que ella tiene que pelear, que convencer a cada votante por su voto y no tomarlo por sentado por la raza o el origen étnico-religioso de la persona. Hablábamos antes de los votantes afroamericanos, hablemos ahora de los votantes latinos respecto a esta entrevista que se centra en las minorías. Actualmente el 57% de los votantes latinos registrados apoya a Kamala Harris frente al 39% que votaría por Donald Trump. ¿A qué crees tú que responde esta tendencia? Y son muchos factores, o sea, la demografía latina depende mucho de la región. Por ejemplo, en Texas o Nuevo México tenemos gente de origen hispano o latino que tiene ahí 3, 4, 5 generaciones, entonces tiene otra perspectiva de qué es el estadounidense, de qué es la migración. Tenemos gente viniendo de Cuba, por ejemplo, Venezuela, que esta idea de que Kamala Harris de manera errónea dice Trump que representa el marxismo, por ejemplo, los asusta. Pero esto va a depender mucho de los estados. Entonces tenemos muchos mexicoamericanos en California que votarán en su gran mayoría por Kamala Harris. Tenemos, por ejemplo, es muy interesante, en Pensilvania hay mucho puertorriqueño, mexicano, colombiano y demás, y parece que van a votar, según los sondeos, en un 77% por Kamala Harris. Entonces, en estados bisagra como Pensilvania, Nevada, Arizona, el convencer al voto latino de que los demócratas tienen una mejor propuesta de gobierno puede hacer que ganen la elección. O igual, si Trump los convence de votar por él, tendrá un efecto bastante importante. Y justamente respecto de esto que estamos conversando, los votantes latinos ganan cada vez más relevancia en los procesos eleccionarios. ¿Crees tú que falta un discurso un poco más enfocado en estas voces? Sí, sí, absolutamente. Estaba viendo esta mañana los canales de cable estadounidense de noticias y mucha gente hablando de los latinos, pero sin ningún latino en la mesa presente o gente electa
para puestos políticos solamente hablando. Hay un desconocimiento todavía del latino. Yo creo que los demócratas mucho tiempo los tomaron por sentado y pensaban que era muy fácil el organizarlos y que votaran, o que con solamente anuncios en español iban a llegar y convencerlos. Sin embargo, vemos que ahora la mayoría de los latinos son ciudadanos, la mayoría son nacidos en Estados Unidos, y la mayoría de los latinos en Estados Unidos, su principal lengua es el inglés, por lo cual las campañas, sobre todo los demócratas, no han hecho un buen trabajo en llegar. Y tal vez Trump, por tomarlos como normal, como cualquier otro americano, ha llegado a algunos de ellos que ven muchos medios en línea, que tienen vecinos y demás que van a votar por Trump. Entonces ellos están pues adaptándose como cualquier otra persona y votando como sus vecinos. Ernesto, ¿y qué crees tú que pasa con las poblaciones asiáticas e indígenas en Estados Unidos? ¿Por qué generalmente no se les considera en los discursos políticos o en las campañas presidenciales, por ejemplo? Excelente punto, Francisco. Sí, la población de origen indígena es importante en algunos estados, está muy segregada en particulares distritos, tienden a votar en gran número demócrata, pero no son suficientes o no están en estados bisagra para que se les ponga mucha atención. También sabemos desafortunadamente que por los niveles de pobreza, relativa baja educación, por estar abandonados por el estado central, tienden a votar en tasas bastante bajas. Entonces no hay una inversión real en ellos tampoco en época electoral, con algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, la persona que está gallego, que está en la carrera para senador en Arizona, ha visitado algunas de estas comunidades. También el demócrata en Texas ha visitado estas comunidades, pero de ahí en fuera no es parte del discurso nacional, tienes razón. Y los asiáticos son muy interesantes porque también depende mucho del origen étnico por quién tienden a votar. Entonces, por ejemplo, los filipinos tienden a votar más para los demócratas, la comunidad de origen chino se divide más, y algunas comunidades son bastante conservadoras y votarán por Donald Trump. Sin embargo, vemos que hay una división de los porcentajes muy similar a lo de los hispanos, donde digamos que al final un 66-70% votarán por los demócratas y un veintitantos por ciento votarán por Donald Trump o un tercer partido.